Y es por eso que es tan importante que ustedes tengan siempre sus cálculos de su pensión, su planeación de pensión, en donde pues les podamos informar, al menos en nuestra planeación de pensión, los factores con los que van a determinar su cálculo de pensión y el monto final de su pensión para que ustedes tengan con qué comparar. Es muy importante. Es muy importante que ustedes realicen o soliciten a un profesional que les calcule su pensión, su monto de pensión, para que ustedes tengan ese parámetro de comparación e inmediatamente ustedes detecten que hay una diferencia y que puedan actuar. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. De verdad que siempre los saludo con mucho gusto, esperando que en donde estén cada uno de ustedes, en toda nuestra maravillosa República Mexicana, o nuestros mexicanos en el extranjero, que siempre mencionamos que están en países que uno pues no consideraría que andan nuestros mexicanos por allá, ¿verdad? Pero nos da mucho gusto saludarlos y siempre tratando de aclarar alguna duda a través de estas pláticas o darles alguna información que en este momento pues les está creando a ustedes un conflicto y estoy hablando de todos ustedes que están en este proceso de pensión y que sabemos que cualquier noticia que se nos presente precisamente con respecto a las pensiones, pues son de mucho interés para todos nosotros y lo entendemos y que incluso pues se preocupen y se ocupen de investigar qué es lo que está pasando con respecto a un determinado tema. Y en este caso vamos a hablar del famoso factor Fox del 11% que no iba yo a dedicar alguna plática a esto, hay mucha información, pero sí nos han llegado, como siempre, en las consultas, pues personas que están preocupadas porque escuchan alguna información en algún lado, otra información en otro. Hay personas que, bueno, ya prácticamente tienen asegurado o aseguran que pues este factor desaparece porque a alguien en su cálculo de pensión no se lo tomaron en cuenta, en fin. Entonces, únicamente quiero ser muy concreta en qué o de dónde se originó esto, qué es lo que hasta el momento, con información oficial directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, podemos determinar si sigue el factor o no sigue el factor. Entonces, ese es el objetivo de esta plática. Pero siempre, como saben, tenemos que poner un contexto. Estamos hablando de las pensiones del Seguro Social, Ley 73 sobre todo, las situaciones que pueden afectar a esta ley, a estas pensiones otorgadas en este esquema del IMSS, que es la Ley 73, y en este caso, particularmente, de un factor que se toma en cuenta en el cálculo de la pensión, que es ese 11% que se adiciona en este cálculo y que está activo desde el 2001 por un decreto oficial, en este caso en el régimen del presidente Fox. Es por eso que muchas personas lo conocen como el factor Fox o el factor 11%, porque ustedes saben que en un cálculo de pensión intervienen muchos factores. En el cálculo de la pensión, Ley 73, reitero, muchos factores. Entre ellos, los más importantes son el número de semanas cotizadas que usted ha sumado a lo largo de su vida laboral. Está el salario promedio de las últimas 250 semanas, está la edad con el que usted se va a pensionar y que representa un porcentaje también en el cálculo de la pensión, están las asignaciones familiares, está la cuantía básica, están los incrementos anuales, en fin, son muchos factores los que determinan el cálculo de la pensión, el resultado de cuál será su monto de pensión. Cuando ustedes
realizan este proceso de pensión, que acuden a la clínica, a la unidad de medicina familiar que les corresponde de acuerdo a su domicilio, ustedes van a recibir como resultado de este trámite su resolución de pensión, y en donde, además de todos sus datos personales, nombre, dirección, el régimen bajo el cual se están pensionando, ahí viene un renglón en donde dice Ley 73 o Ley 97, si es el caso. Aquí se despliegan una serie de datos en renglones, ya en un apartado final de la resolución de pensión, en donde vienen todos estos factores que les acabo de mencionar. Número de semanas cotizadas, da un número. Salario promedio de las últimas 250 semanas, viene ahí el número. Edad de pensión, 60 años, 75% en el factor edad. Asignaciones familiares, esposa, ¿no? Entonces vienen todos estos factores y vienen representados ya en la cantidad, ya cuando se hace el cálculo de dinero, ¿verdad? Del monto de pensión que usted va a recibir por todos estos factores. Y muchos de ustedes, incluso en estos días de los que les hablo, que han tenido estas inquietudes, oiga, pero en la resolución de pensión no viene o en dónde viene el factor Fox, el 11% que nos calculan. No viene como un dato y una cantidad. Viene incluido en el cálculo de todos estos factores. Se calcula en una parte de esta matemática que se hace, de este cálculo que se realiza en la pensión, viene incluido ese 11% factor, de este factor, que incluso muchas veces al no tenerlo en la resolución de pensión, y si ustedes no realizaron una planeación de pensión, como siempre se lo recomendamos, nosotros siempre en una planeación de pensión, y yo creo que cualquier persona que les realice estos cálculos de planeación de pensión, así debería ser, incluyen este factor porque va a estar representado en el monto final de su pensión. Ahí ya está representado ese 11%. Ahora, con estas dudas que se tienen, o puede haber algún error en el que por alguna situación no lo consideran, ustedes pueden, así como comparación de otros factores, pueden comparar si en el resultado de la pensión, si es diferente al monto que se les está otorgando en su planeación de pensión, en sus cálculos de pensión, pues ustedes pueden identificar que puede faltar esa cantidad, ¿no? Y que puede ser precisamente por este factor, por la omisión de integrar en el cálculo este factor, pero sería una omisión porque desde el diciembre del 2001 que se otorga este factor, que se incluyó por decreto presidencial este 11% como adicional en el cálculo de la pensión, pues desde hace más de 20 años se considera en el cálculo de la pensión. Así es, así ha sido, así es y así deberá seguir haciéndose. Entonces no viene en ningún renglón de la resolución de pensión, pero sí viene integrado en el cálculo, sí tiene que venir considerado ya en el resultado final de su monto de pensión. Entonces es importante que usted tenga su planeación de pensión, su cálculo de pensión, para que usted pueda hacer ese comparativo en el momento en que a usted le están entregando su resolución de pensión y ya usted sepa cuánto es la cantidad que tendrían que otorgarle, incluyendo este 11%. En este caso, dando un poquito de antecedente, precisamente como comentábamos, durante el mandato del presidente Vicente Fox, implementó una reforma que hasta la fecha, como lo estamos comentando, influye directamente en el cálculo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que se conoce, a veces lo conocemos, ¿verdad? Hay gentes que dicen el factor Fox o el factor del 11%. A veces la mayoría de ustedes no tienen conocimiento de que este factor está incluido en este cálculo, ¿verdad? Hay muchas personas que sí, pero pues hay personas que pues en realidad no
no saben exactamente qué es lo que está considerado eh, y entre ellos hay muchos factores que están considerados, pero entre ellos está considerado este 11%. Y precisamente con base en el decreto que se realiza en el 2001, se reforman los artículos 14º y 24º transitorio de la Ley del Seguro Social y se publica en diciembre de 2001 y estipula que este factor se debe de aplicar, es el 1.111%, ¿verdad? Para las pensiones que se estén calculando en Ley 73, para varios tipos de pensiones. Pero en este caso, bueno, nos estamos enfocando pues a las pensiones por cesantía, en edad avanzada, por las pensiones en vejez, y que debe de estar considerado este factor en ese cálculo. Esta inquietud resulta precisamente de, en este mayo de este 2024, el 29 de mayo y anteriormente el 22 de abril, en los diarios oficiales, se hace conocimiento o se publica precisamente algunas reglas, ¿verdad? Que son pues reglas que nos hablan precisamente en materia de prestaciones en dinero que prevé la ley del Seguro Social, habla sobre alguna situación de si este factor ya no se va a aplicar. Hay confusión, es información que es confusa y que es por eso de verdad que yo no se los quise presentar como en otros casos que les presentamos los escritos, porque realmente es confusa y yo lo que no quiero es que se confundan. Lo que quiero es comentarles las situaciones muy concretas que se han dado a partir de esto y darles una conclusión de si se va a aplicar o no este factor, ¿no? Entonces, en este caso, en estos diarios oficiales publicados en abril, en mayo, el 29 de mayo, se habla precisamente de si hay algo con este factor. Lo que yo les voy a comentar, y precisamente porque no quise presentarles estos escritos en donde crea mayor confusión, decir entonces sí o entonces no. Hay muchas instancias, muchos grupos de especialistas, ¿verdad? Dedicados precisamente a pensiones, en donde pues se ha solicitado que se aclare esta información. Sí, no, porque pues a veces hay personas que han publicado, bueno, o que han tenido los casos, o se habla de un caso en el que pues no se le calculó este 11%, pero, y qué bueno, pues entonces ante esta información que se ha publicado en estos meses recientes, pues crea esa inquietud de entonces sí es verdad que se va a retirar ese factor, o es una casualidad que en este caso, porque en realidad no podemos hablar de casos, sino que, bueno, tal vez se menciona algún caso en el que no se consideró este cálculo, ¿verdad? Se comprobó ya al hacer el cálculo, pero que puede ser un error, que puede ser una omisión, como un error también en otro factor, como puede ser la edad, el porcentaje de cálculo de la edad. Por ejemplo, si tiene 60 años o 61 y viene el factor en 75%, sabemos que 61 años ya correspondería a un factor de 80% en el cálculo, en el factor edad, y que ahí pudo haber en ese cálculo de pensión en específico de esa persona, pues pudo haber un error, pudo haber habido una omisión, o en el cálculo de las semanas cotizadas que le están contabilizando, o del salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, a veces, bueno, pues se mencionan cosas que pueden crear confusión, pero repito, ha habido grupos de especialistas que han solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la aclaración de esta situación, si sí se va a haber alguna modificación en la aplicación de este factor en el cálculo de la pensión del 11% o no.
y pues algunas se han hecho a través del Instituto Nacional de la Transparencia, de la Plataforma de la Transparencia, y la respuesta es: no hay ninguna modificación, se sigue aplicando este factor, ¿verdad? Ley 73 estamos nosotros corroborando, entonces no debe de haber ninguna inquietud por parte de ustedes en cuanto a que ya no me van a calcular ese 11% en mi pensión. No, de acuerdo a la respuesta de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha sido que este factor sigue incluyéndose. No hay ninguna situación de estas reformas que permitan pensar que ya no se está o no se va a aplicar. Sabemos, fue un decreto presidencial, que es un nivel de autoridad pues muy alto, y que se tendría que haber pues niveles o algún otro nivel similar para poder derogar este decreto, ¿verdad? Que no ha sido de esa manera. Las reformas y lo que se ha expresado, pues es a través de un nivel de un consejo consultivo técnico. Entonces, bueno, en conclusión, nos están informando que no hay ninguna modificación, no ha habido algún decreto que, como lo comentamos, pues que retire este decreto del 2001. Sigue aplicándose este factor, ¿verdad? Las leyes se siguen moviendo, hay reformas, pero hasta el momento, y de acuerdo a información directa de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, no hay ninguna modificación. Se sigue aplicando precisamente este factor en el cálculo de la pensión, que es lo que yo les quería informar, así, sencillo, concreto. No hay ninguna modificación, ninguna reforma que nos diga que se va a mover este factor. Este factor del 1.11 se debe de seguir aplicando en el cálculo de la pensión. Si no es así, en su caso particular, en un caso particular, bueno, hay que solicitar la aclaración precisamente a la autoridad correspondiente, en este caso, en la unidad de medicina familiar, que usted está haciendo su trámite, pues que el cálculo no corresponde, ¿verdad? A lo que usted tiene en comparación, considerando este 11% en ese cálculo de la pensión. Y hay que solicitar esa aclaración, dado el caso, integrar un recurso de inconformidad, en fin, pero serían casos particulares por una omisión o por un error, como ya lo comentamos, pero no porque haya hasta este momento un decreto que elimine el decreto anterior y que que establezca que ya no se va a aplicar este factor del 11% o del 1.11 en el cálculo de la pensión. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, y que si están, repito, en una situación, si ustedes ven un cálculo, su cálculo, que no corresponde, pues entonces hagan lo correspondiente, en este caso de una aclaración, de un recurso de inconformidad. Y es por eso que es tan importante que ustedes tengan siempre sus cálculos de su pensión, su planeación de pensión, en donde pues les podamos informar, al menos en nuestra planeación de pensión, los factores con los que van a determinar su cálculo de pensión y el monto final de su pensión, para que ustedes tengan con qué comparar. Es muy importante. Entonces, aquí, de verdad, como siempre se los comento, es muy importante que ustedes realicen o soliciten a un profesional que les calcule su pensión, su monto de pensión, para que ustedes tengan ese parámetro de comparación e inmediatamente ustedes detecten que hay una diferencia y que puedan actuar. Eso es muy importante. Entonces, como siempre, los invitamos a que si gustan hacerlo con nosotros, ¿verdad? Con mucho gusto. Yo directamente los atiendo cuando contratan ya una planeación de pensión, una consulta, ¿verdad? Nos contactamos directamente
los contacto directamente para que platicando, que usted me informe de todas sus situaciones, como siempre se los comento, en un cálculo de pensión siempre va a influir todos los situaciones por las que usted está en este momento. Su situación económica, emocional, familiar, de salud, para que la tomemos en cuenta y establezcamos conjuntamente su estrategia, su mejor estrategia, y le calculemos su mejor pensión. Como es nuestro eslogan, la mejor pensión para ti. Entonces, de eso se trata y es muy importante de verdad, y siempre se los voy a comentar en cada plática, que es un proceso. Si ustedes están en este proceso de pensión, es una parte de la vida muy importante, muy determinante para el resto de la vida. Entonces, vale la pena que usted invierta en una planeación, en una consulta, para que usted despeje sus dudas, para que usted tenga en sus manos con números esos cálculos y para que usted pueda determinar cuál es su mejor opción. En nuestro caso, generalmente realizamos hasta 3 opciones, pero se pueden hacer las opciones que usted quiera, los cálculos que usted decida. Y usted tener esas herramientas y esa información y sus datos actualizados, concretos, fidedignos, para que usted pueda tomar su mejor decisión. Entonces, de verdad yo les recomiendo, realicen su planeación de pensión, consúltennos cualquier duda que tengan. Es muy importante porque ustedes entonces se van a presentar ya en su proceso de pensión con la mayor información, con todos los datos en la mano para que ustedes puedan tener el mejor resultado de su pensión. Entonces, con mucho gusto, siempre aquí aparecen en la parte inferior del tutorial el WhatsApp, el número de WhatsApp a través del cual nos pueden contactar, que es el 59 55 49 13 53 19, o nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Entonces, con mucho gusto, ahí les van a dar información para poder contactar o contactarme en alguna planeación o en alguna consulta o en alguna asesoría que ustedes requieran. Y como siempre, pues yo espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Tal vez ya vieron esta información en muchos lados, pero es por eso que quise ser concreta en este momento, de acuerdo a las reformas, de acuerdo a lo oficial, ¿cuál es la conclusión? El 11% factor Fox se sigue considerando en su cálculo de pensión. Y como siempre, yo les agradezco infinitamente su atención, sus atenciones, sus frases, sus respuestas, sus recomendaciones. Nos habla tanta gente que nos dice: es que me recomendó fulano de tal, me recomendó. Y nos da mucho gusto porque eso habla pues de nuestro trabajo. Todos nuestros mexicanos en el extranjero que nos contactan de diferentes lugares, todos nuestros mexicanos aquí en la República Mexicana, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Siempre se los voy a agradecer de corazón. A todos ustedes que se han tomado la atención de suscribirse. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Hay muchas personas que nos ven y me dicen: no me he suscrito. Suscríbanse, nos ayuda mucho, nos ayuda a que se difunda a mayor número de personas toda esta información. Compártanla con alguna persona que saben que está en este proceso y que les puede servir. Y aunque no sea un tema en particular, hay temas muy particulares sobre alguna parte de este proceso de pensión y que ustedes crean: no, bueno, ese tema yo ya no estoy. Les va a servir siempre tener más conocimiento, siempre va a servir para ayudar a otras personas que queremos de nuestra familia o amigos, poder orientar o decir: yo oí una plática que habla sobre este tema. Entonces, eso ayuda de verdad muchísimo. Muchísimas gracias por sus atenciones. Y pues suscríbanse, denle like si les gusta, también es importante. Hagan los comentarios, sus comentarios tan bonitos que nos hacen, son el alimento para el alma. Y pues siempre hablo de que vamos a seguir con estrategias o con dinámicas
porque también la parte personal, pues es lo más importante, la parte familiar, ¿verdad? Entonces, vamos, como siempre les digo, a retomar esas dinámicas o vamos a hablar de algo, algún consejo, como a veces lo mencionamos, que en la práctica nos ha sido de utilidad, en la práctica con grupos de personas y que por eso se los compartimos porque sabemos que tienen un resultado muy positivo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.